es de donde está brotando la sangre. Bueno, pero esos son conocimientos ahí adicionales. Ayer nos quedamos entre las diferencias de la disnea desde el punto de vista etiológico, y luego nos quedamos con algunos ejemplos que les mostré en imágenes, ¿sí?, de lo que viene siendo la alteración del efisema, los problemas de la fibrosis pulmonar, por ejemplificar, ya que estamos en la semiología del tórax, las causas parenquimatosas o bronquiales de dificultad respiratoria. Aquí está el derrame pleural, la neumonía, que eso sí lo vimos ayer. Y bueno, ahora viene la parte relativa a las diferencias fisiopatológicas y semiológicas entre una disnea cardíaca y una disnea pulmonar. La disnea de origen cardíaco, aunque eso lo vamos a ver en la semiología de cardio, nueva cuenta, es gradual y progresiva. Tan es así que se clasifica como una disnea de esfuerzos progresiva, desde cansarse por caminar hasta cansarse sin hacer nada, como estar solamente en cama, y eso se clasifica en 4 grados. En cambio, la disnea de tipo pulmonar es repentina. Los síntomas de la disnea cardíaca pueden obedecer a una agudización de la insuficiencia cardíaca y también pueden relacionarse íntimamente con problemas de insuficiencia coronaria como la angina de pecho o el infarto, mientras que la disnea pulmonar generalmente el paciente está asintomático en reposo y se va presentando cuando realiza algún tipo de actividad, para lo cual se ve limitado. La ortopnea, que es un término que quiere decir imposibilidad de adoptar el decúbito, eso se ve en la disnea cardíaca. El paciente no se puede acostar. En cambio, el paciente que tiene una disnea respiratoria se siente mejor cuando lo pones acostadito, y sobre todo con 1 o 2 almohadas de apoyo, y le levantas un poquitito el tórax, el paciente se siente mejor. En cambio, el paciente que tiene una falla cardíaca no puede tolerar acostarse. La disnea paroxística nocturna, a diferencia de la ortopnea, quiere decir que el paciente sí se puede acostar por unas horas, pero luego tiene la necesidad brusca de levantarse porque siente que se inundan sus pulmones con el retorno de sangre venosa que tiene que pasar a través del pulmón y que provoca un estado de congestión, y eso hace que el paciente tenga sensación de ahogo o falta de aire, ¿sí? Y esa disnea mejora, el paciente va a mejorar en cuanto se sienta o se pone de pie, a diferencia de la disnea del respiratorio, que mejora en cuanto reposa o se recuesta sobre 2 almohadas. En la disnea cardíaca hay ingurgitación yugular, en la disnea respiratoria no lo hay. Y el paciente con disnea respiratoria mejora en cuanto expulsa secreciones como moco, y pues eso desaloja las vías aéreas y hace que capte más aire. Las anomalías de los ruidos cardíacos se encuentran presentes en la disnea cardíaca, como arritmia completa o extrasístoles, y la presencia de estertores en las bases, sobre todo en los segmentos inferiores pulmonares, se encuentra presente en la enfermedad cardíaca, no así en la pulmonar. Claro que sí hay estertores en la enfermedad pulmonar, por ejemplo, cuando la disnea es producto de una neumonía, ¿sí? Ahí sí pueden aparecer estertores, pero son estertores alveolares y bronquiales. Esta diapositiva ilustra lo que viene siendo el aspecto de la disnea cardíaca, ¿sí?, en la que el paciente tiene, si ustedes ven en la imagen de la izquierda, como aquí, el paciente tiene un corazoncito con sus cavidades normales. El ventrículo izquierdo siempre de paredes más potentes, más gruesas, porque va a tener que vencer las presiones de la aorta. En cambio, el ventrículo derecho de paredes más delgaditas y realmente de una dimensión menor, ¿sí? Tiene presiones muchísimo menores, como la sexta parte de lo que es la presión arterial,
de la aorta es la presión de la arteria pulmonar, que aproximadamente es de 24 milímetros de mercurio, a diferencia de la aorta que es 120-80. El paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, por lo tanto, va a tener modificación del aspecto de los ventrículos. Entonces, aunque esto lo vamos a volver a ver en la semiología de cardiovascular, pues aquí vienen las principales causas que te pueden causar la disnea cardíaca, como la hipertensión arterial crónica, que ya se vuelve cardiopatía hipertensiva. Al principio no es una enfermedad cardíaca, sino una enfermedad de aumento de la resistencia de los vasos. Y después sí se vuelve una enfermedad cardíaca cuando el corazón tiene que vencer resistencias vasculares y poder bombear su sangre a través de arterias apretadas. Las valvulopatías aórticas, por ejemplo, o el infarto agudo del miocardio, en el que se produce un desfallecimiento del músculo del miocardio y falla la bomba cardíaca y tiene poco fuerza para impulsar la sangre. Entonces, todas estas confluyen en un incremento del trabajo del corazón y en un problema de reflujo de sangre hacia al sistema circulatorio pulmonar, y va a provocar en consecuencia dilatación, primero hipertrofia y después dilatación de los ventrículos. Esto es lo que genera una ley que ustedes quizá vieron ya en fisio, que es la ley de Frank Starling, en la que, por ejemplo, cuando le incrementan el trabajo de resistencia al corazón, va a responder contrayéndose con más energía, pero esa contracción enérgica, hagan de cuenta que viene siendo como hacer ejercicio de gimnasio todos los días con un bíceps, pues va a hacer que el bíceps se vuelva una estructura gigantesca, ¿no? Grandota. Sin embargo, una persona que al principio empieza por volver un corazón hipertrófico, después se vuelve un corazón dilatado, y ese corazón dilatado ya no tiene fuerza de contracción y favorece el estancamiento de sangre, el reflujo o el incremento en forma retrógrada de las presiones, la congestión pulmonar y la aparición de la disnea. Bueno. En la disnea cardíaca, lógicamente, como estamos haciendo la comparación, les puse una radiografía de tórax normal en la que se ve un corazoncito con el arco de la aorta, el arco de la arteria pulmonar y el arco del ventrículo izquierdo, y del lado derecho solamente el arco del ventrículo derecho. Y si ustedes se fijan, bueno, esta corresponde a una radiografía de una mujer, ahí está la sombra de las mamas. Y el aspecto de los campos pulmonares con vascularidad visible de las arterias pulmonares solamente a nivel de los cilios. No sé si lo alcancen a percibir. Sin embargo, la radiografía de la derecha es una radiografía con insuficiencia cardíaca, en la que el paciente empieza a tener falta de aire debido a la ocupación del espacio intersticial con líquido que suda de los capilares, y por eso se ve en algún aspecto blanquecino en el parénquima pulmonar, y si se fijan, se ven arterias visibles hasta la periferia, sobre todo a nivel de donde normalmente se deben ver, que son las bases, pero aquí las van a ver incluso en los ápices. Y aquí se ve incluso uno que le llaman tumor fantasma, que es ocupación de líquido que se aparece en la cisura pulmonar media, ¿sí? Entonces, este es un corazonzote también grandote. Si se fijan a la derecha de la columna vertebral, cómo sobresalen las cavidades, y pues a la izquierda también, un ventrículo izquierdo grandote. Esta es una insuficiencia cardíaca congestiva. Y esto pues les da una idea de lo que ocurre en un paciente y por qué se agita y por qué siente que se ahoga con los esfuerzos. Si hay alguna duda, me la expresan ahorita. Bueno. Doctor, Sí. ¿cuál es el tumor fantasma que mencionó? No lo alcancé a apreciar. No sé si lo pudiera Mira, señalar. es que estoy desde mi computadora y no me da la chance de meterle aquí los lápiz, ¿sí? En la Ok. presentación. Pero aquí, no sé si ves el cursor, la flechita. Mm, ¿Sí la ves? No, no, no se alcanza a ver, no se ve de hecho. Híjole. Doctor, es en la imagen derecha, ¿verdad? Sí, en la imagen de la derecha, Haz de es cuenta el que de la está izquierda, es el tórax normal. Y el de la está- derecha, esa burbujita blanca que se ve ahí paralela al ilio, ¿sí? Sobre una sombra de costilla, eso es un tumor fantasma que le llaman. ¿Por qué le dicen tumor fantasma? Porque cuando le das diuréticos al paciente,
desaparece, ¿sí? Entonces no era en realidad un tumor. Tiene una imagen densa blanquecina, pero no es en realidad un tumor, ¿sí? Aquí Ok, ya lo vi. me señala que no estoy compartiendo pantalla y quizá por eso la presentación no está igual. Pero pues ese es el Microsoft que tengo descargado en mi computadora. Pero sí están viendo las imágenes, ¿no? Sí, doctor. Sí, Bueno, sí, doctor. bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, hemos visto como causas más importantes por su gravedad las disnea de tipo respiratorio y la disnea de tipo cardíaco. Sin embargo, hay otras causas por las que el paciente puede sentir disnea. Por ejemplo, la causa emotiva, en la que el paciente en un momento de angustia, en una crisis de angustia, se presentan en los servicios de urgencia diciendo que se ahogan. Le colocas un oxímetro, que ahora son instrumentos que todo el mundo trae, y pues lógicamente que ves que no se está ahogando, ¿verdad? El paciente va a tener una concentración o saturación de oxígeno en la sangre periférica normal, de arriba del 90%, que es lo común. Y el paciente, sin embargo, va a estar respirando como si lo hubieran correteado o agitado. ¿Cuál es el riesgo de que un paciente te presente una disnea de causa emotiva? Pues hiperventilación, y debido a la eliminación de ácidos volátiles por la respiración rápida, el paciente te hace una alcalosis respiratoria. Y eso hace que el paciente tenga, ya lo habíamos comentado esto, disminución de la alteración de la ionización del calcio que provoca estados de tetania, en las que el paciente se contractura de las extremidades en sentido distal, sobre todo las manos que empiezan a contraerse, ¿sí? La otra es la anemia relacionada con esfuerzos. En una anemia por esfuerzos, el paciente experimenta asintomático mientras está en reposo, pero lo hace es que camine con rapidez o que suba 2 o 3 escalones y el paciente te empieza a manifestar que siente que se agita o que le aparecen palpitaciones, ¿sí? Que es un incremento del número de latidos por minuto y que regularmente uno no los percibe. En cambio, el paciente que tiene esfuerzo cardiovascular, como por anemia, pues hace que las palpitaciones sí sean percibidas o los latidos. En el hipertiroidismo, debido a que hay un aumento del consumo de oxígeno de todos los tejidos por el estado que produce el exceso de hormona tiroidea, que es un estado a través de esto por hipermetabolismo e hipercinesia, hace que el corazón también lata más a prisa y puede provocar en el paciente, junto con crisis de ansiedad, por el hipertiroidismo, te puede presentar el paciente también sensación de falta de aire y palpitaciones. Y en el embarazo la causa es mecánica. Debido al incremento progresivo del volumen del abdomen, el paciente nota que empieza a tener dificultad. Bueno, las mujercitas en el embarazo, conforme va progresando el embarazo y va creciendo el producto, sobre todo en las últimas semanas, pues no pueden dormir acostadas porque les falta el aire debido al incremento del volumen abdominal por el útero ocupado, pues se ve incrementada la presión sobre el diafragma y la dificultad para captación del aire. Entonces, si se fijan, expresamos que las principales causas de disnea por su gravedad son la respiratoria y la cardíaca, pero también existen otras causas que no tienen que ver propiamente con afectación estructural o funcional de esos órganos, pulmón o corazones, o corazón, perdón. La disnea también se puede clasificar de acuerdo a su forma de presentación. Por ejemplo, la disnea cardíaca es la que está en el primer renglón, es la que típicamente se clasifica de las clase 1 a clase 4. Esa clasificación es de los años de la década de los 60, cuando pues todavía no nacían ni sus papás, a lo mejor sus abuelos, ¿no? Y yo pues venturosamente digo que nací todavía una década antes. Entonces, la clasificación se llama de la New York Heart Association, que es la asociación neoyorquina del corazón, y es una clasificación que por su simpleza y por su utilidad, a pesar de que ya tiene prácticamente 60 años usándose, nadie la ha podido quitar.
Es una clasificación del clase 1 a clase 4 y es la típica disnea de la insuficiencia cardíaca. En esa disnea, clase 1 quiere decir que el paciente está bien mientras haga movimientos mínimos como caminar distancias cortas, permanecer acostado, moverse poco. El paciente no experimenta ningún malestar. Pero si lo pones a caminar deprisa, sí, el paciente, ese es clase 1, siente que le falta el aire. Disnea clase 2 es el paciente que se cansa si lo pones a subir escalones o si camina o trota con mucha rapidez. Disnea clase funcional 3 es el paciente que tú le preguntas, ¿y usted con qué tipo de actividades siente cansancio? Y ese paciente te va a decir que se cansa hasta de bañarse, de quitarse o ponerse la ropa, de abrocharse los zapatos. O sea, actividades simples, cotidianas, que no representarían esfuerzo para una persona normal. En un paciente cardiópata ya está hablando de una progresión de la disnea ligada al esfuerzo, que ya es una situación grave, al hablar de la disnea clase 3. Y la disnea clase 4 es el equivalente a un edema agudo de pulmón, en la que el paciente prácticamente está imposibilitado para captar suficiente oxígeno debido a la ocupación del intersticio y de los capilares con un volumen alto de sangre que comprime al alveolo y que hace que el paciente, aunque no se mueva y esté en cama, se siente agitado. Ese paciente involuntariamente siempre va a tratar de estar sentado o hasta a veces de pie, si es posible. O te lo encuentras sentado al borde de la cama en el hospital, recargando en la mesita en la que le llevan los alimentos, porque no puede acostarse. ¿Se entendió las 4 clases de disnea? Sí, doctor, muy bien. Bueno, no profundizo ni se las pongo así textualmente porque lo vamos a repetir en la semiología de cardio, puesto que es la disnea típica de la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? La ortopnea también se relaciona con falla cardíaca y es una disnea que se los pongo en rojo, la imposibilidad de adoptar la posición acostado. O sea, el paciente de plano lo intentas acostar y no lo va a permitir porque se inundan sus pulmones con la sangre de retorno venoso, perdón, y el paciente se tiene que sentar para poder respirar. La disnea paroxística nocturna, me brinco al último renglón, es una disnea que aparece después de un tiempo acostado y que se alivia cuando el paciente acostarse o pararse. O sea, sí tiene ratitos en los que se acuesta, pero al acostarse durante unas horas se inundan sus pulmones y se ve obligado a levantarse. A diferencia de la ortopnea que de plano ni siquiera se puede acostar. ¿Sí se entiende la diferencia? Porque son preguntas de examen. Bueno. Sí. Doctor, y La por ejemplo, entonces, perdón, Sí, escucho. ¿cuál sería entonces la diferencia entre la disnea tipo 4 y la ortopnea? Es lo mismo. ¿Sí? Ah, ok. Sí, nomás que así se denomina. Lo que pasa es que la disnea clase funcional 4 quiere decir incapacidad para ninguna actividad. ¿Sí? Para cualquier actividad, perdón. O sea, el paciente se da cuenta que se agita hasta sin hablar, se agita hasta sin moverse, y ese es un estado terminal de la insuficiencia cardíaca, es cuando ya el paciente prácticamente no tienes, o ya agotaste todos los recursos terapéuticos para descargarle líquido del pulmón, para corregirle la presión, etcétera, y va a recaer continuamente en esa condición. Pero la ortopnea es imposibilidad de adoptar el decúbito, es muy bueno tu apunte, o sea, en realidad sí hay correspondencia entre ortopnea y disnea clase 4, ¿sí? Nomás Sí, que gracias, doctor. el paciente con ortopnea, si lo paras o lo sientas también, como de hecho no se puede acostar, pues siente menos molestias. Y en cambio un paciente en una clase funcional 4, como un edema agudo de pulmón, de plano ni siquiera se puede acostar y está respirando agitadamente y con estertores que se oyen a distancia por ocupación del alveolo con sangre que exuda de los capilares al intersticio y del intersticio al alveolo y que lo empieza a ocupar. Si se acuerdan, puse el edema agudo pulmonar como una causa de hemoptisis de tipo cardíaco, en la que el paciente primero tiene una expectoración de aspecto rosa o asalmonado y luego después se vuelve una expectoración francamente sanguinolenta. ¿Sí? Sí. Entonces la disnea grado 4 es cuando el paciente ya está en shock
No estamos hablando de lo mismo. Shock es un estado de hipotensión persistente con respuesta de taquicardia compensadora que obedece a pérdidas de volumen o a deficiencia funcional de la bomba cardíaca. No es propiamente shock, ¿sí? Pero lógicamente es una insuficiencia cardíaca en su estado terminal o último, ¿sí? Doctor, tengo una pequeña duda. Ahorita que mencionó la expectoración asalmonada en edema agudo. Sí. Y es que en el Argente sí mencionaba eso, la expectoración asalmonada para edema agudo de pulmón, pero mencionaba también una expectoración espumosa para edema alveolar incipiente, para insuficiencia cardíaca, perdón, parecía edema, sí, edema alveolar incipiente. Entonces no sé a qué se refiere con edema incipiente y en qué se diferencia con el agudo de pulmón. Nadie te llega a edema agudo de pulmón sin haber pasado por estadios previos. O sea, el paciente, cuando te llega un edema agudo de pulmón, es porque se te pasó y prácticamente ya lo estás atendiendo al paciente cuando la condición ya se volvió crítica. ¿Con qué te avisa primero el paciente de que tiene congestión pulmonar? Te avisa a través de estertores audibles en las bases. Los estertores provienen del líquido que ocupa parcialmente los alveolos. Ese es un estado incipiente de congestión pulmonar. Y si el paciente logra expectorar en ese momento, pues va a tener una expectoración cargada de burbujas nada más, pero sin cambio de coloración. ¿Sí? En cambio, cuando el paciente ya tiene un edema agudo de pulmón, ya no pasó solamente líquido trasudado de los capilares pulmonares, ya también pasa eritrocitos, sangre total, y eso es lo que inunda los alveolos y hace que el paciente tenga una expectoración francamente asalmonada, y de ahí sigue la hemoptisis, ¿sí? Asalmonada quiere decir que se tiñe de color rosado nada más, ¿sí? Porque es parte moco y parte sangre. Eso quiere decir que hay una inversión de las presiones. Los capilares se vuelven hipertensos, vamos a llamarlo así, hacen que se salga su contenido al principio líquido. Si no lo corriges, se empiezan a abrir poros y a salir también contenido hemático con eritrocitos, y luego eso atraviesa el intersticio, que por cierto cada vez está más corto porque se acorta el espacio intersticial y se meten eritrocitos al alveolo, ¿verdad? Y eso pues se produce un edema agudo de pulmón. ¿A quién le pasa eso? Pues a un paciente que tiene una emergencia o crisis hipertensiva, o también le puede pasar eso a un paciente que lo inundas con líquido desde el exterior. El típico, póngale un suero al viejito, ¿no? Que para que se reanime. Y sí, pues resulta que el suero se lo ponen en 4 horas y es un corazón desfalleciente al que le entra de súbito un volumen de 1 litro en 4 horas y lo puede poner en condición crítica. Y entonces le va a provocar un incremento de las presiones pulmonares, una fuga de contenido hemático hacia el intersticio y luego al alveolo, y la expectoración asalmonada y el aumento del trabajo respiratorio. No sé si me siguieron digamos, el flujograma de eso, ¿verdad? Pues es una lástima que no podamos estar así con un pizarrón como para explicarlo, pero he tratado de explicarlo pues de una manera así muy simple, muy concreta, ¿no? ¿Sí se comprendió el concepto? Sí, doctor, gracias. Bueno, hay otros 2 términos como el de trepopnea. Trepopnea quiere decir que si en una placa les puse vamos a regresarnos un poco. Ahí un derrame pleural, que les hablé de la línea parabólica de Damouzot, ¿se acuerdan? Que era esa línea curva que se ve en la parte alta del derrame, que les dije que la diferencia del derrame es que era homogéneo y empujaba las estructuras del mediastino hacia el lado contrario a donde había una acumulación de líquido. El paciente que tiene eso, desde el punto de vista semiológico y examen físico, no va a tener ruidos respiratorios en esta zona, ¿sí? Pero entonces, el paciente que tenga eso, este pulmón y este hemitórax, que es el derecho, lo tiene inutilizado. Y al tenerlo inutilizado, pues lógicamente que el único que le queda bueno es el lado izquierdo. Entonces, si ustedes estuvieran en esta condición, ¿sobre qué lado se acuestan? Sobre el lado del... Sobre el derecho.
en el lado del derrame para dejar libre el hemitórax sin presiones que está aparentemente sano, ¿sí? Entonces, volviendo al término de trepopnea, trepopnea quiere decir que el paciente adopta el decúbito lateral del lado del derrame pleural para tratar de no tener falta de aire, ¿sí? O sea, entonces te encuentras al paciente forzado en una posición casi permanente de un solo lado. Y platipnea es un tipo especial de disnea que se produce cuando el paciente incluso está de pie o sentado. Eso se produce comúnmente cuando existen cortocircuitos, es decir, paso rápido de sangre del sistema arterial al venoso. ¿Por qué digo del arterial al venoso? Porque la arteria normalmente tiene una presión superior y siempre las presiones van a tratar de desviarse de las zonas de alta presión a las zonas de baja presión. Eso ocurre comúnmente en patologías como la cirrosis hepática, ¿sí? Que el paciente está más a gusto acostado y cuando lo sientas o lo pones de pie, notas que el paciente le falta el aire, ¿no? Eso se llama platipnea. Y bueno, ya esto de hemoptisis ya lo habíamos visto. Me adelanto a lo que sigue. Si no hay ninguna pregunta mientras de lo de disnea, que ya lo terminamos. Y ahora vamos al tema de dolor torácico. El dolor torácico en general establece un dolor que parte o de las vísceras en el interior, recordando que los pulmones no tienen estructuras sensitivas para el dolor, sino las cubiertas del pulmón, como la pleura, tanto la visceral como la parietal. En cambio, el dolor de tipo parietal pues tiene un sinnúmero de estructuras, particularmente óseas, musculares o cartilaginosas, que son susceptibles de experimentar dolor. Es muy importante, existen textos completos muy grandes que hablan acerca de la semiología del dolor torácico. Yo siempre les pongo en rojo. El dolor torácico que más importa es el dolor que parte de una víscera, particularmente de tres: del corazón, de la aorta o del pericardio. Todos los demás dolores de vísceras intratorácicas pueden esperar o nos dan tiempo de actuar. Los dolores que aparecen súbitamente por afectación cardíaca de la aorta o del pericardio son patologías que implican una intervención inmediata y acertada de parte del médico. Si no lo hacen, el paciente se les muere, ¿sí? Entonces, sobre eso se va a profundizar cuando se vea la semiología de cardio, pero se los pongo aquí en rojo para diferenciar las estructuras que pueden ser capaces de causar un dolor torácico. Otras estructuras en donde puede partir el dolor torácico puede ser por problemas a nivel del mediastino, por problemas de la vía aérea de grueso calibre como tráquea y bronquios, que así se denominan, por problemas de la pleura e incluso por problemas del esófago, que por compartir las mismas vías de entrada que el corazón, un espasmo esofágico se puede confundir fácilmente con una angina de pecho, por ejemplo, ¿sí? No ahondo sobre las razones de la urgencia de atención de problemas cardio-aórticos o pericárdicos, porque lo vamos a ver en la semiología cardio. Pero, por ejemplo, sí es importante guardar estas dos columnas de comparación. En cambio, otras estructuras que pueden doler del tórax vienen siendo el síndrome ápico costovertebral, que viene siendo una enfermedad que se ubica en las costillas superiores, ¿sí? Que hace que el paciente experimente un dolor que, cuando falta experiencia de parte del explorador, se puede confundir con un dolor que parte de las vísceras, aunque sea un dolor tan fácil de demostrar como palpar las estructuras sensibles. El síndrome de Tietz, que se llama osteocondritis o dolor condroesternal, es un dolor que se siente en donde se aproximan las costillas a través de los cartílagos hacia el esternón, y que cuando le haces una presión suave al paciente a nivel del tórax, no sé si me estén viendo, ¿sí? En cualquiera de los dos lados, el derecho o el izquierdo, es en la inserción tendinosa de los músculos pectorales, y eso hace que el paciente experimente dolor con una compresión mediana o suave.
El dolor de origen pericárdico, que también es, esto no debiera estar aquí, le estuve arreglando la diapositiva y no lo quité. El dolor por compresión, omitan esto, el dolor por compresión radicular, que también puede estar dado por una destrucción de las vértebras dorsales. La neuritis intercostal, que es una patología que produce dolor de la pared torácica por enfermedades como el herpes zóster, por ejemplo. La costilla cervical, que es una anomalía congénita en la que el paciente nace con una costilla adicional, sobre todo a nivel del cuello, por arriba de la primera costilla. O el síndrome del escaleno. Entonces, un paciente que tiene este tipo de alteraciones, pues son alteraciones externas que cuando falta experiencia y no hacemos un interrogatorio y una exploración completas, pues se nos pueden pasar y pensar que el dolor corresponde a un problema de las estructuras internas del tórax, que son las vísceras, que estas sí hacen que tengamos que actuar de una manera más expedita, más rápida, para tratar de solucionar el problema del paciente. Doctor, ¿el síndrome de Tietze es como una artritis o es como una degeneración de los cartílagos que provoca ese dolor? Es un dolor provocado por tensión muscular o estrés. Es, por ejemplo, tú puedes tener un síndrome de Tietz. De ese me preguntas, ¿verdad? Sí, de Tú puedes ese. tener un síndrome de Tietz cuando haces, por ejemplo, pectorales o cuando en un gimnasio o cuando te agarras haciendo lagartijas o ¿sí? Entonces, los músculos que más están trabajando son las inserciones tendinosas condroesternales, que son las de los pectorales, y te tocas, te genera dolor. Bueno, ahí hay una relación causa-efecto muy directa, ¿no? En la que el paciente te dice que experimenta esa molestia debido a que hizo el ejercicio los días anteriores. Pero imagínate que te llega una persona mayor con factores de riesgo porque está viejito, porque te dice que tiene una hipertensión, aunque esté controlada, o porque te dice que ya había tenido episodios previos de dolor torácico y no había sido estudiado. Pues ahí estás obligado a tomarle un electro y a revisarlo y descartar que no es el corazón. Si no es el corazón ni la aorta, todo puede esperar, ¿sí? Entonces, si le tocas el tórax al paciente, sobre todo a nivel de las uniones condroesternales, y se presenta un dolor al tacto, cosa que no aparece con los dolores del corazón o de la aorta, ¿sí? Esos son dolores internos muchísimo más intensos y acompañados de descarga simpática, de deseo de vomitar, de estado de choque, y cosa que en esto no aparece, ¿no? Ese es un paciente que entra contigo caminando a la consulta, ¿sí? Y en definitiva, pues el paciente ahí pues tiene prácticamente normal la función hemodinámica cardiovascular, y prácticamente de lo que se queja el paciente es de un dolor de ubicación externa, que tú lo confirmas al explorarlo tocándole las uniones condroesternales. Muchas gracias. Doctor, Sí. el dolor que se da por una costocondritis que duele al respirar, sí es diferente que el síndrome de Tietz, ¿verdad? O sea, el síndrome de Tietz es más muscular y... Sí, es de la inserción tendinosa, ¿sí? O sea, prácticamente el tendón es una extensión de las fibras musculares, ¿sí? Y es diferente, se llama costocondritis porque las estructuras donde existen las terminaciones sensitivas están necesarias, ¿no? En el periósteo y en el cartílago costal. Entonces, por eso el paciente, al síndrome de Tietz se le llama costocondritis también. Sí, ahí la diferencia del mecanismo de producción es mínima. A final de cuentas es también un Tietz, ¿sí? Es músculo tendinoso y condroesternal, ¿sí? Ok, gracias, doctor. Bueno, pues yo creo que para no dejar inconcluso la parte que sigue, que viene siendo la relativa, ahora sí, a la inspección y exploración física del tórax. Por esto vamos a continuar el día de mañana. No se me desconecten. Ahorita voy a irme a la facultad a ver a qué horas llega la luz porque tengo muchas cosas que hacer ahí. Y
pues mañana nos conectamos para darle continuidad. Recuerden el examen del lunes, ¿eh? Hablando de cosas así tristes. Bueno. Sí, no, va a estar tranquilo. Repase muy bien las presentaciones. Ahí están todas las respuestas. Ya los quiero ir acostumbrando a mini casos. Entonces, sí vienen como una quinta parte del examen en forma de mini casos, pero al último la respuesta es una nada más. Sí, pero para que se vayan acostumbrando, porque ese son los tipos de preguntas que les hacen en los exámenes de selección para residencias. Entonces, no se me despeguen, porque ahorita voy a bajar la lista. ¿Sí? Listo. Entonces, Dios mediante, mañana nos ponemos en contacto para continuar con esto. Y cada vez vemos más cerca la posibilidad de que en pequeños grupos me los lleve a practicar en el CESAM, pues, porque vamos con muy buen tiempo para terminar con la parte teórica e irnos a la parte práctica. ¿Sí? Nos conectamos mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Cuídese.